Hola, ¿qué tal a todos? Soy la doctora Abigail Ceballos, especialista en medicina familiar, medicina estética y antienvejecimiento. En este momento quiero comentarles un tema que me ha parecido súper interesante sobre esta epidemia, esta pandemia, mejor dicho, que tenemos del coronavirus a nivel mundial y que aquí en España nos está afectando terriblemente. Imagino que muchos se habrán preguntado por qué el coronavirus resulta que es más letal que otros virus y también se ha hablado muchísimo sobre los grupos de riesgo, los más frecuentes a los que afecta el coronavirus. De hecho, se menciona mucho las personas mayores, las personas que tengan antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, también con el sistema inmunológico pues inmunocomprometido, personas que estén en tratamiento con inmunosupresores. Vale, pero es que también estos grupos de pacientes resulta que cualquier otro tipo de virus o de bacteria les puede afectar grandemente. De hecho, hay un grupo de pacientes o un grupo de personas, mejor dicho, que se está empezando a estudiar dentro de la medicina, dentro de toda esta vorágine de pandemia que se está dando. Se está buscando muchísimo las causas de determinados grupos, ¿no? Ya de los que les he hablado. Pero es que hay un grupo susceptible mayormente que les va a sorprender. No sé si les sorprende a unos, pero a mí realmente me ha sorprendido por el mecanismo de acción por el cual el coronavirus penetra más fácilmente en esas personas y hace que estas personas que tienen este factor de riesgo puedan entrar a una UCI más fácilmente, puedan necesitar un ventilador mecánico más fácilmente o puedan morir incluso. Y es el grupo de los fumadores. Y van a decir, vaya, ya van con los fumadores. Pero es que se están haciendo estudios en los cuales se ha observado que pacientes que han estado en la UCI, pacientes que han fallecido, se les ha tomado muestras de pulmón, de tejidos del organismo, se han estudiado y se ha visto que en estas muestras hay unas condicionantes especiales que no la tiene una persona que no haya fumado nunca o que sea un exfumador. Primero comentarles un estudio que se ha realizado en Canadá. Hay un grupo de investigadores de Canadá que ha hecho estudios en pacientes que han sido afectados ahí en Canadá y también de estudios procedentes de China. Tomaron muestras mediante broncoscopio, que las toman con un aparato especial, toman la muestra del tejido pulmonar y entonces han visto ahí algo curioso. Han visto que en el tejido ese pulmonar de estas personas hay un tipo de receptor que está en el tejido pulmonar. Este tipo de receptor que está ahí anclado en el tejido pulmonar está en todas las personas. Un ejemplo, lo ponemos por aquí. Este tipo de receptor es afín a una enzima que anda por ahí, que es una pequeña proteína que se llama enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima normalmente se une a este receptor que está en el tejido, llámesele pulmón, tejido de la vía aérea superior, ya sea de otros órganos, hígado, riñón, etc. Tenemos el receptor, tenemos la proteína de la enzima convertidora de angiotensina, se une al receptor. Esta unión lo que va a provocar es una serie de reacciones en el organismo como el control de la presión arterial, entre otras, para que lo puedan entender. Esta unión provoca que nuestras funciones vitales estén ordenadas. ¿Qué pasa con el coronavirus? Pues que el coronavirus es afín a ese receptor. Va el coronavirus, se une al receptor y ya causa estragos en un organismo. ¿Y qué pasaría si tuviéramos de ese receptor muchísimos receptores? Pues entre más cantidad de virus entren a nuestro organismo y se unan a la mayor cantidad de receptores, más fácilmente va a penetrar en la célula y en muchas células, y de hecho por eso es el mayor grado de letalidad y complicación que se ha visto en pacientes fumadores y no fumadores
que han sido afectados por coronavirus, pues que en los dos se ha tomado las muestras y se ha visto que los fumadores tienen mayor cantidad de receptores que los no fumadores o exfumadores también, porque se ha hecho esta investigación. Les voy a dejar aquí el link del estudio que les estoy comentando, que es uno que se ha hecho en Canadá, en China, etc. De la misma forma, hicieron otra investigación en China, los científicos chinos, en los cuales tomaron como 70 y pico investigaciones diferentes. De esas descartan un grupo y dejan las que son más válidas para la comunidad científica. De esas que dejaron válidas, que fueron aproximadamente 7, y que cada uno de esos estudios habían muestras de pacientes de entre 50, 60 hasta 1000 y pico pacientes, pues lo mismo hicieron. Tomaron pacientes no fumadores, exfumadores y pacientes fumadores que tuvieran contagio por coronavirus y que de hecho estuvieran en la UCI o que hubieran fallecido o que hubieran necesitado un ventilador mecánico para soporte respiratorio, y llegaron a la misma conclusión. Pacientes fumadores tenían una mayor expresión de ese pequeño receptor, mucho más. ¿Y por qué? Porque el paciente fumador a lo largo de los años sobreexpresa ese receptor. Entonces, conclusión: fumar no ayuda para nada. No quiere decir que solamente el fumar haya favorecido a que una persona pueda entrar a la UCI o morir. No, pero es un factor que de hecho ayuda y contribuye a que una persona pueda tener unas manifestaciones peores de la enfermedad. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ahora estamos en un plan de desescalada en España, en el cual vamos a empezar a retomar nuestras actividades laborales, etc. Sin embargo, les quiero decir una cosa: va a ser fundamental la prevención. Va a ser necesario que nuestras medidas higiénico-dietéticas las modifiquemos en 180 grados. ¿Por qué? Porque si son personas, aunque no sean hipertensas diabéticas, pero si tenemos este otro factor que es el fumar y otros factores que se van a ir descubriendo a lo largo de las investigaciones, tenemos que cuidar ahora más que nunca nuestro estado físico, nuestra salud, aprovechar para dejar todo este tipo de hábitos dañinos que a lo largo de los años se nos ha dicho que no nos favorecen en nada, absolutamente en nada. Entonces vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de nuestras ideas y de nuestra forma de proceder en la vida. Y dentro de ese cambio es cuidarnos a nosotros mismos, ahora más que nunca, de verdad. Porque el coronavirus no se va a ir. El coronavirus, todavía hay gente que se está muriendo por contagios. 200 y pico personas al día. Entonces, ¿qué pasa? Ya creemos que no nos va a pasar, etcétera. Hay millones de fumadores. ¿Qué tal que te contagias? Por no llevar las medidas necesarias. Eres fumador. Y encima, o eres hipertenso, o se te une que seas diabético, etcétera. Fatal. O sea, corres el riesgo añadido que pueda este tipo de virus ser letal para ti. Consejo: tomémonos en serio este asunto, tratemos de llevar todas las recomendaciones que nos digan fuentes fiables. Ya les digo, yo les voy a dejar los artículos científicos para el que tenga curiosidad pueda leerlos. Vamos a seguir mirando todavía muchas más cosas que van a seguir apareciendo. Incluso se ha mencionado otro factor que es la obesidad, que voy a dedicar otro vídeo. En eso estoy investigando ahora, la obesidad como factor también de letalidad para que el coronavirus haga estragos. Entonces, mucho ánimo, adelante y a cambiar nuestros hábitos. Un besote. ¡Mua!